Listo. Pues buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a su primera sesión de tutoría. Tal vez algunos de ustedes ya los ubico, pero de repente cuando se entra a módulo 3 se conforman otros grupos, hay otros compañeras o compañeros tutores. Entonces, tal vez algunos de aquí ya me conocen, tal vez algunos no, pero bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Julia Barrón, yo soy psicóloga. Bueno, tengo una licenciatura en psicología, tengo un doctorado en psicología y me he dedicado por más de 10, 12 años a todo lo que tiene que ver con el comportamiento. Entonces disfruto mucho dar clases, bueno, me dedico a dar clases, me dedico a dar tutoría con ustedes, me dedico a asesorar trabajos de investigación en línea, presencial. Me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto muchísimo, estar con personas, platicar, hacer talleres, dar conferencias. Entonces, toda la parte social y del trato con las personas la disfruto muchísimo. Eh, Al igual que ustedes, llevo poquito en prepa en línea, acabo de cumplir un año trabajando, entonces me he familiarizado al fin con el sistema y con todos los cambios que se están llevando a cabo, pero bueno, si alguno de ustedes se siente aún rebasado por todos los retos que se experimentan, pues es completamente natural sentirse de esa manera. Y pues acerca de mí y mis funciones, yo seré su tutora durante este módulo 3. Yo siempre les digo a todos mis grupos, explótenme, pregúntenme, escríbanme. A veces me dicen que si me molesta o que insisten para nada, esto es mi trabajo, me gusta. Entonces, yo les envío de información, pero les recuerdo mis funciones. Una de mis funciones o la principal es dar seguimiento de lo que ustedes realizan en sus módulos, si tienen alguna duda, si tuvieron problema para subir un archivo, si tuvieron problemas, alguna situación con sus asesores, yo funjo como la parte mediadora o de comunicación. Si necesitan alguna estrategia para mejorar su aprendizaje, si están pasando por una situación emocional que los haga sentir rebasados, entonces pueden mandarme un mensaje y con gusto les comparto información importante para atravesar estos momentos duros de la vida. Entonces, de manera general, esas son mis funciones: apoyarlos, ayudarlos, acompañarlos. Sé que las situaciones, por ejemplo, en estas sesiones que son grupales, pues puede ser que les despierte un poco de pena o no se animen a compartirlo en grupo, pero pueden escribirme en el chat de manera individual. Si alguno de ustedes está atravesando por alguna situación que le esté dificultando continuar con su proceso académico, entonces platicamos, puedo darles algunas sesiones individuales. Bueno, esta es la grupal. Estas son algunas de mis funciones como su tutora, acompañarlos en todo este módulo 3 y principalmente lograr que culminen con sus actividades, que aprueben. Yo no tengo nada que ver con calificaciones, únicamente estoy en la parte del seguimiento, pero bueno, es importante que ustedes lo sepan. Entonces, acérquense con gusto, con confianza, yo sabré escucharlos y si hay una situación incluso que me rebase, no se preocupen, puedo canalizarlos al área correspondiente. Lo importante de este tipo de sesiones o de que ustedes tengan una tutora en este módulo y en todos los posteriores es que sientan o le den cara a las personas con las que ustedes interactúan, ¿no? De repente es pura información en la plataforma, entonces es importante dar un rostro, saber quién está del otro lado, quién los lee, ¿no? Yo trato de estar muy al pendiente de lo que me escriben, de sus dudas, entonces es importante que tengan un rostro detrás de la pantalla o de la computadora, del celular o la tableta que los está apoyando. Ok, eso es todo con respecto a mí. Pues estoy a sus órdenes para lo que necesiten. De repente veo que tienen dudas, pero siento que les da pena, ¿no? Por ejemplo, algunos siguen teniendo dudas con algunas cuestiones del sistema, ¿no? Entonces, no tengan pena, ustedes pregunten y es mejor abordar esa pregunta ahora que seguir avanzando de esa manera. Muy bien, entonces, esa es la información relacionada con mi persona, con mi profesión. Estaré gustosa de acompañarles durante este módulo 3 y bueno, saben que en cada módulo tenemos tres sesiones síncronas donde abordamos un tema relacionado con las emociones. La importancia de abordar las emociones en cada uno de los módulos es que se vuelven un elemento tan importante que incluso a veces motiva o frena los estudios, ¿no? De repente cuando
nos sentimos muy agobiados, ¿no? O hay algunos problemas familiares o laborales, es difícil continuar con las actividades académicas o al menos si no continuar, pues sentirse animado, ¿no? Entonces, el área de habilidades emocionales justo surgió con ese propósito de apoyarles a ustedes a que se sientan acompañados en cualquier situación que pueda interferir con sus estudios. Ok, entonces tendremos 3 sesiones durante el módulo y, de las 3 primeras semanas. La cuarta sesión la dedicamos yo les comparto algún recurso que les ayude con su proyecto integrador o que les ayude con alguna situación en general de manejo del estrés, de manejo del tiempo de estudio. Entonces, esta es la primera de las 3 sesiones en las que nos encontraremos durante este módulo. Ok, las sesiones que yo les ofrezco no son clases, es decir, no tienen que anotar, no tienen que estar 100% en atención como puede ser en las sesiones con sus asesores virtuales. Lo que yo les comparto es información, uno, para ayudarles a completar su cuestionario socioemocional de semana 1, que recuerden que les da un puntaje extra. Entonces, la información que les comparto aquí es para que ustedes puedan contestar ese cuestionario emocional, socioemocional. Y dos, yo lo manejo como un conversatorio, es decir, hablamos de un tema principalmente relacionado con las emociones y entonces les voy poniendo ejemplos, no voy a hacer exámenes, no, nada de eso. Entonces, si alguno de ustedes está haciendo alguna otra actividad, ¿no? De la casa, yo qué sé, o va en el transporte, no se distraigan, no se preocupen. Si pueden escuchar y ver la pantalla está bien, pero si solo pueden escuchar, no pasa nada, ¿no? Entonces, no es necesario, obviamente, que enciendan su cámara, a menos que lo deseen. Pero bueno, esas son un poquito no son reglas, más bien son consideraciones de mi parte hacia ustedes, porque sé que pues la mayoría de ustedes trabaja, no, justo en el link del cuestionario de cómo te puedo ayudar, me he dado cuenta que la gran mayoría de ustedes trabaja o tiene hijos, no tiene hasta 2 trabajos, entonces sé lo ocupados que pueden estar durante el día y también por esa razón valoro mucho su tiempo, entonces no pasa nada si están haciendo alguna otra actividad y pueden escuchar la sesión. Es preferible a que se la pierdan, ¿no? Entonces, bueno, esa es la dinámica de las sesiones conmigo. Yo les voy a presentar información relacionada con semana 1, pero si ustedes, por ejemplo, hoy les surge una inquietud y quieren que en semana 2 hablemos de un tema en particular, casi siempre me piden manejo de estrés, ansiedad, depresión. Escríbanme en el mensajero, díganme por cuál tema ustedes muestran inquietud. Entonces yo preparo una presentación para en semana 2 abordar ese tema en particular, ¿ok? Entonces, ese mensaje me lo pueden mandar hoy, mañana y ya voy más o menos conociendo las necesidades que ustedes tienen con respecto a este tema de las habilidades socioemocionales. Ok, entonces el día de hoy el tema que elegí está relacionado con el cuestionario que ustedes van a contestar y decidí titular esta sesión emociones primarias o básicas, que es lo mismo, y agitación mental. Entonces, denme un segundo y voy a compartir una presentación. Un segundo. Listo. Muy bien. Entonces, esta es la presentación que yo voy a compartir con ustedes. Les decía, si la pueden ver, está perfecto, pero si no la pueden ver, no pasa nada. Si pueden escucharme, está bien. Entonces, ese es el título que elegí. ¿Qué tiene que ver, o si ahorita se están preguntando, ¿y qué tiene que ver las emociones con la agitación mental o qué es la agitación mental? Bueno, el día de hoy hablaremos lo que justamente da sustento a todos los términos relacionados con la psicología y es las emociones primarias. Yo les hablaré de manera muy sintética de cuáles son las emociones, cómo funcionan, pero se los haré de una manera muy práctica. No vamos a estigmatizar ninguna emoción diciendo que es buena o mala. Yo les compartiré cuál es la función y al final les proporcionaré una técnica de cómo manejar estas emociones cuando justamente se empiezan a manifestar en exceso.
Ok, entonces, bueno, el objetivo de esta sesión es abordar información relacionada con las emociones básicas y técnicas para el manejo de la agitación mental. Ya se irán imaginando qué es la agitación mental, justamente un término relacionado con cuando sentimos demasiada acumulación de pensamientos y esto pues nos impide de alguna manera sentirnos estables. Ok. Antes de comenzar, es muy importante que ustedes tomen en consideración que toda la comunicación se realiza en línea y hay un protocolo de convivencia siempre en línea que seguramente ustedes ya conocen, pero no está de más recordárselo y tiene que ver con las reglas de N etiqueta o netiqueta, como lo quieran llamar, y se refiere a la forma en la que nos relacionamos en estos medios, siempre de manera muy respetuosa, evitando juicios y sobre todo en estas sesiones cuando yo hablo de emociones, de pensamientos, de acciones, y de repente puede haber algún tema controversial, entonces debemos de saber que nuestra opinión es nuestra opinión y no refleja la opinión de todos. Yo aquí en las sesiones no comparto mi opinión personal, únicamente comparto mi papel y mi opinión profesional. ¿No? Eso es importante que ustedes lo sepan. Y a propósito, les diré que mucha de la información que yo les comparto, ¿no? Les digo, de repente genera tal vez debates, ¿no? Porque tiene que ver con estrés, con afrontamiento. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ser muy respetuosos, ¿no? Muy respetuosos de las opiniones de los demás. Y bueno, creo que la gran mayoría en mi experiencia lo ha sido, pero de repente si a alguien le incomoda algún tema o tiene alguna cuestión importante, puede comentármela quizá en privado para no tal vez incomodar a los compañeros. Pero bueno, esto es importante, que conozcamos la manera en la que nos vinculamos en este medio de manera empática, respetuosa y siempre con miras de compartir información que pueda sumar o beneficiar a los demás. ¿Ok? Entonces, esta información ustedes la tienen en el sistema, simplemente lo pongo como captura de pantalla para que sepan de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando ingresen a contestar su cuestionario socioemocional, digan, ah, ok, esa imagen ya la vi en la presentación de la tutora. Justamente habla de esta división que se hace de las habilidades socioemocionales con las dimensiones que seguramente ya conocen de elígete, relaciónate y conócete, ¿no? Entonces únicamente lo coloco aquí con fines ilustrativos para que sepan desde dónde estoy partiendo. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a comenzar a hablar de las emociones básicas. ¿Por qué tengo que empezar desde el nivel básico, no? Algunos de ustedes tal vez estén pensando, bueno, pero nosotros ya estamos en una etapa adulta, seguramente esa fase de las emociones básicas ya la superamos, pero les sorprendería saber, ¿no? O sea, a ustedes, yo me dedico, parte de mi quehacer profesional es terapéutico, entonces trabajo con pacientes presenciales vía remota y justo en estos años de práctica me he percatado de pues muchas dificultades que enfrentamos desde niños hasta la tercera edad con respecto al tema de las emociones, de manera que a veces ni siquiera conocemos la función de estas emociones, únicamente lo limitamos como a la imagen que ven aquí, a enojo, una cara de enojo, tristeza, lágrimas, y bueno, en realidad es más complejo que eso, ¿no? Entonces, les coloqué esta imagen que justamente da cuenta de estas emociones, ¿no? Y yo les diría, desde el kinder nos las enseñaron, pero a nivel escrito, tal vez la parte que faltó, y no digo de ustedes, en general, en parte de la educación primaria, secundaria y preparatoria, a veces es ok, sí, ya sé que es el enojo, pero ¿qué pasa cuando yo lo siento? Cuando el enojo me causa problemas, cuando no sé cómo manejarlo, cuando me genera un trastorno, ¿no? Ahí viene la parte, pues muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, existen muchos autores que hablan acerca de las emociones. Yo, uno de los que más me gustan, bueno, tengo dos, Gardner y Ekman, hablan de emociones y entonces a partir de un número limitado de emociones se crean todos los estados emocionales que ustedes hoy conocen. Pero bueno, comencemos a hablar de ellos. Yo les voy a decir la emoción. En este caso es alegría, cómo se define y vamos a hablar un poco de cómo se experimenta
en el cuerpo y en el cerebro. Ok, y entonces comenzaré hablando acerca de la alegría, felicidad, gozo, satisfacción, como ustedes la conozcan. Pero bueno, la alegría desde la psicología o la neuropsicología se define como una emoción básica y positiva caracterizada por una sensación intensa de bienestar, satisfacción y placer. Ok, hasta ahí parece fácil. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que la alegría es una de las emociones que dura menos a nivel cerebral? De hecho, dura unos segundos. Cuando nosotros tenemos un momento muy álgido emocional y nos sentimos excitados, emocionados, ¿no? Que queremos brincar, que esa sensación cerebralmente dura unos segundos porque es justo una dosis que libera nuestro cerebro de neurotransmisores que nos hacen sentirnos muy bien y muy emocionados. Ahora viene la primera contradicción. Porque si la alegría dura unos segundos, hay personas que creemos, que creen que todo el tiempo tendremos que estar alegres y felices y contentos. Neurológicamente es imposible. No, los estados de alegría son buenos para el cuerpo, el funcionamiento, pero no duran tanto como quisiéramos, ¿no? En realidad, el único estado donde el ser humano puede permanecer y estar más tiempo, en realidad es la calma o la tranquilidad, y de ahí se mueve a distintas emociones, pero la alegría es muy efímera. En realidad la experimentamos unos momentos en nuestro cerebro, nos da el ímpetu que necesitamos para actuar y de ahí baja y entonces transitamos hacia otra emoción. ¿Qué más sabemos de la alegría? Bueno, que describe los sentimientos agradables que surgen de experiencias tanto novedosas como ya conocidas. Es decir, nos podemos sentir alegres por algo que nos acaba de pasar, pero también por algo que ya nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, nuestra comida favorita. La disfrutamos en el presente y seguramente la disfrutamos en el pasado y nos acordamos y decimos, ay, qué rica es ese platillo que tanto me gusta, ¿no? Entonces, la sensación de alegría no solamente tiene que ver con cuestiones del presente, sino de cuestiones pasadas que nos evocan ese mismo sentimiento. O si recordamos, no sé, la primera vez que fuimos a, no sé, a una actividad que nos dio muchísimo placer o alegría, o la primera vez que visitamos a una persona o que nos enamoramos y sentimos mucha emoción y felicidad. Entonces, bueno, la alegría tiene que ver con el presente, con el pasado, dura poco, ¿no? Y en realidad no permanece tanto en nuestro organismo, ¿no? Eso sabemos de manera general acerca de la alegría. Si a ustedes les van surgiendo dudas, inquietudes, con todo gusto anótenlo en el chat y al final yo reservo unos 5 minutos para leer sus contribuciones. Muy bien, vamos a pasar a una de las emociones. Ahora nos vamos al otro lado, otro extremo, que es de las emociones que perduran más en el ser humano y de ahí que viene que a partir de su estancia en nuestra vida se han pues generado muchos trastornos relacionados con la tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción humana, básica, natural, caracterizada por sentimientos de desánimo, melancolía, pena que surge como respuesta a pérdidas, desilusiones o situaciones negativas. Ahora, muy bien, hay una diferencia abismal entre tristeza y depresión. A veces lo usamos como sinónimo, pero bueno, la tristeza tiene que ver más cuando tenemos un desánimo, ¿no? Algo no fue tan agradable o estamos experimentando un duelo, ¿no? Entonces, la tristeza nos ayuda justo a contrastar la alegría, ¿no? Estamos en un estado eufórico, alegre, pero después tenemos una pérdida y viene un sentimiento de desgane, ¿no? De melancolía, de pena. ¿Por qué les digo que hay una diferencia abismal entre la tristeza y la depresión? Es por muchas cuestiones que no todas las abordaré el día de hoy, pero principalmente es la tristeza es natural y se experimenta con, sin llanto, y la depresión ya tiene que ver con un cuadro o un estado de tristeza permanente de 6 meses o más, según los manuales que utilizamos los psicólogos, ¿no? Entonces, a veces experimentamos la tristeza media hora, una hora, un día, el siguiente día no, somos intermitentes, una semana. Entonces, mientras nos mantengamos en esa intermitencia, o sea, que sube, baja la tristeza, no hay más, a veces nada,
eso va a generar que solo se trate de tristeza y cuando la tristeza se estaciona en nuestra vida por más de 6 meses, entonces es cuando nosotros comenzamos a considerar que puede tratarse de un trastorno del estado de ánimo y el principal y más conocido mundialmente, pues es la depresión. ¿Qué más sabemos de la tristeza? Bueno, que la tristeza es una respuesta ante la pérdida. Sentirnos tristes nos permite hacer una pausa y mostrar a otros que necesitamos apoyo y creo que esta es una de las principales funciones de la tristeza. Hace que nos vinculemos con los demás y entonces les digamos, creo que no estoy pudiendo. ¿No? Necesito apoyo ante esta pérdida, melancolía, pena, entonces nos permite interactuar. Pero ahora aquí viene la segunda contradicción. Justamente cuando nos sentimos tristes es cuando queremos aislarnos. Entonces, les digo que es una contradicción porque aparentemente esa es la información que se tiene, que se desarrolla en la neuropsicología, pero es contradictorio porque es no, cuando te sientes triste, lo que menos quieres es convivir con las personas. De hecho, te aíslas, ¿no? Puedes incluso mostrarte un poco hostil porque quieres vivir la tristeza en tu individualidad, pero justo una de las funciones de la tristeza es de naturaleza humana para vincularnos y pedir apoyo, ¿no? Y mostrar la vulnerabilidad que tenemos. No a todos, obviamente no vamos a salir y decir necesito apoyo y estoy mal, pero principalmente podemos hacerlo con las personas en las que confiamos. Entonces, resulta muy poético también pensar que la tristeza, además de que nos permite experimentar la nostalgia, pues nos ayuda a conectar con otros, ¿no? Conectar desde esta emoción. Muy bien. Vamos a una de las emociones que la gran mayoría de las personas, de hecho, cuando vienen al psicólogo y lo primero que dicen es que yo quiero tomar terapia psicológica porque nunca más quiero estar enojado, no me gusta cómo me enojo, la reacción que tengo, y es que el enojo no sirve de nada, y entonces lo primero que yo les digo es, el enojo tiene una función en nuestra vida y cuando nosotros entendemos su función, es cuando podemos aprender a manejarla, ¿no? El enojo, les decía, no es bueno, no es malo, pero tiene una función. Una vez que entendemos su función, sabemos por qué se posiciona en nuestra vida y el aprendizaje que podemos tener a partir de ella. Entonces, se define como una respuesta natural ante situaciones de amenaza y se experimenta principalmente en el estómago y en las extremidades. Ahí se me fue una letra. Ok, entonces, cuando hablamos de enojo, pensemos que nos ayuda a detectar amenazas. Nos pone en un punto de neutralidad donde a partir del enojo podemos decidir qué es lo que nos gusta, no nos gusta, qué es lo que disfrutamos y qué es lo que no disfrutamos. Pero obviamente ustedes pensarán, bueno, Julia, no es tan sencillo, ¿no? Porque yo enojado no puedo discernir, ni siquiera puedo pensar, es más, ni siquiera puedo reflexionar. Esto es porque cuando no hemos aprendido la función que tiene el enojo en nuestra vida, simplemente se posiciona y entonces empieza a vivir, a habitar dentro de nosotros el enojo, pero no hemos aprendido por qué está ahí, no hemos aprendido qué nos gusta y qué no nos disgusta, simplemente dejamos que habite nuestro cuerpo, eh, sentirnos enojados también de alguna manera a veces genera fuerza, ¿no? De hecho, muchos psicólogos afirmaron cuando una persona está enojada es cuando a veces toma decisiones. ¿Por qué creen? Bueno, seguramente ustedes lo saben o están ya generando hipótesis porque el enojo de alguna manera nos da la fuerza que no tenemos cuando estamos en estado neutral, ¿no? Y con fuerza me refiero a que te ayuda a sentir que no eres tan vulnerable como en la tristeza y entonces enojado, las personas a veces toman decisiones, pero ¿qué es lo que ocurre neurológicamente hablando? Que bueno, es muy probable que estas decisiones después se muevan porque el estado emocional del enojo, a diferencia, por ejemplo, del de la tristeza, dura un poco menos. Es una reacción. Incluso en neuropsicología creemos que los estados eufóricos de enojo se posicionan en nuestra mente entre 5 y 8 minutos, ¿no? Es como el momento más eh,
pues arduo, más intenso del enojo, ¿no? Y de ahí, imagínense, tomar una decisión por los 5 u 8 minutos que experimentamos, pues nos puede llevar al arrepentimiento. Entonces, bueno, esta es la definición y la función del enojo. Ahora pensemos, ¿qué sabemos del enojo? Bueno, cuando nos enojamos cuando algo nos impide seguir o cuando pensamos que estamos recibiendo un trato injusto, cuando sentimos que algo no debería estar pasando, cuando sentimos que algo no debería ser así, entonces es cuando se despierta esta sensación. Les decía, tiene una gran función el enojo, ayuda a entender quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, pero cuando permitimos que habite en nuestra mente, neurológicamente hablando, más de 8 minutos, a veces lo que hace es que viene toda la ola de sentimientos que ya no son enojo, que ya son ira, frustración, rabia, furia, ¿no? Entonces es ahí cuando ya no solamente estamos hablando del enojo, sino más bien de alguna cuestión pues autorregulatoria, ¿no? Que ya se desembocó en otras emociones que ya es muy difícil controlarlo, pero en sí solo el enojo sí cumple una gran función en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Muy bien, pasemos a una de hecho, de las emociones, creo que de las más importantes, y es el miedo. Neurológicamente, el miedo se define como una sensación ante la percepción de peligro real y abstracto. En pocas palabras, el miedo nos ayuda a la supervivencia, ¿no? Y la supervivencia es cuando detectamos que algo es seguro o inseguro, es real o es irreal. Por ejemplo, si nosotros salimos a la calle y tal vez pues ya está muy oscuro, no vamos caminando en una calle muy sola y entonces empezamos a tener, independientemente de donde vivamos, una sensación como de querer protegernos, querer caminar rápido, mirar a otros lugares, incluso nuestro sentido del oído se pone un poco más sensible, ¿no? Entonces, el miedo ayuda a detectar los peligros que puedan estar presentes para intentar hacer algo, ¿no? Pero bueno, esta es una definición de miedo. ¿Qué ocurre cuando el miedo se acrecenta en una persona? Pues entonces ya no solamente nos permite la detección de los peligros, sino que nos hace mantenernos en un estado de alerta o sobreestimulación emocional. ¿Qué significa eso? Cuando ya no estamos en una situación que amerite estar detectando los miedos, pero estamos en alerta todo el tiempo, ¿no? Vamos, les voy a poner una analogía, quizá es muy simple, pero ayuda a entender, y es cuando nosotros sentimos miedo, es como si trajéramos un instrumento que nos sirve para protegernos. Voy a pensar en un escudo, ¿no? Entonces, el escudo pesa, está bien pesado, pero nos ayuda a protegernos, ¿no? De si hay mucho viento, si venía un ave y se nos iba a estampar. Entonces, ese escudo nos protege. Pero ese escudo pesa y ese escudo debo de usarlo únicamente cuando hay peligro. ¿Qué pasa cuando el miedo comienza a acrecentarse en una persona? Pues usamos ese escudo diario y a cada momento. Entonces, el escudo pesa y les decía, estarlo usando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar en nosotros? Cansancio, y entonces es cuando entra el estado de hipervigilancia o de hiperalerta o de hiperestimulación, que es cuando todo el tiempo nos estamos protegiendo, ¿no? Y eso no está bien ni está mal, simplemente es que la sensación del miedo no puede habitar en nuestro organismo todo el tiempo porque genera que las personas se cansen, de ahí se desarrollan, por ejemplo, las fobias, ¿no? O los ataques de pánico o ansiedad, porque es vivir en un estado constante de miedo que hace que mi cuerpo, imagínenselo cargando el escudo todo el día, pues es muy pesado, ¿no? Es muy, muy cansado. Entonces, este es el miedo, su función y cómo ocurre en nuestro organismo. ¿Qué más sabemos del miedo? Bueno, que el miedo al peligro, les decía, ¿qué es real y abstracto? Real es miedo a los perros, abstracto es miedo a la soledad, algo que no se ve. El miedo al peligro nos permite prever amenazas a nuestra seguridad. ¿Qué significa prever amenazas? Bueno, les decía, anticipar, ¿no? Anticipar, saber si ocurre esto, yo sabré qué hacer y entonces me protejo a mí, protejo a los demás. Entonces, esto es un poco de lo que les hablaba de la función
del miedo y cómo puede ayudarnos a protegernos, aunque no es deseable, pues experimentarlo en todas las circunstancias. Muy bien. Ok, hasta aquí yo les hice un recuento muy rápido de qué son las emociones, cómo funcionan en nuestro organismo, cuál es su función. Pero ahora pensemos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estoy experimentando una de estas emociones demasiado y entonces está nublando mi mente y siento que estoy muy intranquilo? Y de hecho la intranquilidad o cada una de estas emociones en exceso puede generar alguna alteración psicológica, incluso la que menos piensen como la alegría. Los estados de euforia, ¿no? También pueden cansar al cerebro, ¿no? Y con estados de euforia estoy hablando, por ejemplo, al enamoramiento, es uno de los principales, ¿no? Que cerebralmente, pues, se experimenta máximo en 4 meses. Algunos autores dicen que un año, pero bueno, es un estado de euforia y de cansancio y de hipervigilancia, de alegría, de estados de euforia, que también puede ser muy cansado, ¿no? Entonces, todas las emociones de las que ahorita les comenté, les hablé, tienen una intensidad. Entonces, si se viven en una intensidad muy menor, pueden provocar alguna alteración, pero por el contrario, si se exceden, también pueden provocar alguna alteración y es de ahí que nacen la gran mayoría de los trastornos emocionales que conocemos, porque es justamente muy difícil graduar la intensidad en la que cada una se manifiesta. Ok, entonces es por ello que también quise compartir con ustedes una técnica que ayuda a las personas cuando se encuentran en un momento se le llama técnica de soporte de atención porque es cuando una de estas emociones de las que yo les hablé llega a dominarlos, a nublarlos, agita su mente, sus vidas, sus ideas y sus pensamientos, entonces es muy difícil pues concentrarte y seguir adelante y hacer algo, ¿no? Porque estás nublado por esa emoción. Entonces, esta técnica probablemente ustedes la hayan escuchado, se le llama ejercicio de Brownie para la ansiedad. También se usa para enfocar la atención, la concentración, la memoria. En realidad es una técnica muy flexible que puede adaptarse a casi cualquier situación y quise compartírselas. Entonces, esta técnica de soporte de atención se basa en 5 pasos que no necesariamente se tienen que llevar a cabo los 5 pasos. Si se lleva a cabo uno de ellos o dos, está bien, porque a veces las personas creen que es como una regla, ¿no? Que tengo que realizar todas las actividades para salir de ese estado emocional y en realidad es desarrollar una o dos. Entonces, brevemente se las explico cómo funciona. Este ejercicio se enumera del 1 al 5, donde en 1, cuando estás justamente en ese momento álgido emocional, tienes que nombrar una cosa que puedas saborear. Entonces miras a tu alrededor y dices que puedo saborear, no sé, una paleta. Xiaomi, bueno, la persona como Xiaomi levantó la manita, claro. No sé si fue un error, pero de cualquier manera, al final dejo un espacio para preguntas, respuestas. Si quieren ir escribiéndolo para que no se les olvide, con todo gusto. En dos es nombrar dos cosas que puedas oler, ¿no? Que puedes no, oler, no sé si algo se estaba cocinando y quizá las flores, ¿no? Son dos cosas. Después, en esta misma técnica se nombran tres cosas que se pueden escuchar, ¿no? Tal vez afuera niños gritando, los automóviles y la televisión. Tres cosas que estén a mi alrededor. Cuatro cosas que pueda tocar, los cuatro objetos más cercanos que se encuentren cerca de ustedes. Y finalmente, 5 cosas que se puedan ver. Y bueno, ahí pueden entrar todos los estímulos de los que estemos rodeados. Esta técnica no es una receta para curar estados emocionales, simplemente es una técnica que fue desarrollada para ayudar a las personas que están experimentando agitación mental o emocional y sacarlos rápidamente de ese tipo de cuadros, ¿no? Entonces, funciona, claro que funciona. Cuando no funciona, cuando queremos hacer todo. Entonces, simplemente podríamos resumirle y decir,
voy a nombrar una cosa que pueda ver y otra que pueda oler, y entonces tu mente, ¿cuál es la explicación neuropsicológica que hay detrás de todo esto? Es muy interesante y nosotros tenemos una estructura interna en nuestro cerebro que se le conoce como sistema reticular. El sistema reticular, imagínense que es una estructura que es como una alarma selectiva. ¿Qué significa? Ese sistema actúa viendo lo que nosotros queremos ver. Entonces, si nosotros le programamos, el sistema reticular se programa cada día. Si nosotros le decimos al sistema reticular, la vida es hermosa, el sistema reticular sale a la calle y entonces empieza a ver el cielo y dice, sí, claro, la vida es hermosa, y después ve a gatitos y dice, la vida es hermosa, y después se come algo y dice, la vida es hermosa, porque justamente está identificando cosas que hagan fortalecer la aseveración que yo le dije al inicio. Pero si nosotros salimos un día y programamos al sistema reticular diciendo, la vida es horrible y todo se está acabando y todo está en riesgo y todo está mal, entonces el sistema reticular dice, ok, entendido, y entonces sales a la vida y ves pues tragedias, desgracias, y no estoy diciendo que no las haya, por supuesto, ¿no? Que estoy situada en la realidad y sé que también eso lo hay, pero ese sistema se programa para ver particularmente lo que nosotros le pedimos que vea. Entonces, el sistema reticular, cuando se concentra, actúa, ¿no? Y si nosotros aplicamos esta técnica y le decimos, ok, estás pensando muchas cosas, pero quiero que te centres en cosas que tienen que ver con aspectos sensoriales, ver, oler, escuchar, ¿no? Ver, saborear. Entonces, el sistema reticular lo hace y no puede hacer dos cosas a la vez. De hecho, de ahí viene la relevancia. Entonces, quita de ese estado emocional y se centra en aspectos sensoriales, y esto es lo que ayuda a las personas a salir de crisis de estrés, ansiedad, pánico, depresión. Bueno, es una de las tantas técnicas, pero yo quería que supieran la explicación técnica que hay detrás de ello. Muy bien. Bueno, esta técnica, bueno, que se le llama como soporte de atención, es un apoyo para descansar nuestra atención a través de los cinco sentidos, que en palabras técnicas es enfocarnos a través de experiencia sensorial, ¿no? Es como la definición técnica. Muy bien. Yo les hablaba de que justo cuando estamos en un momento donde estamos experimentando una emoción, podemos sentir en nuestra mente nublada, ¿no? Agitada es la palabra que más utilizan las personas para describir este tipo de estados emocionales. Entonces, hay unas analogías muy ilustrativas que nosotras utilizamos en la práctica y que es simular un lago, un río y un mar. Ok, pensemos, estamos preocupados, estamos mal, creemos que no vamos a enviar nuestras actividades de prepa en línea a tiempo, estamos experimentando dolor de cabeza, frustración. Tenemos que identificar cómo es esa agitación, que cuando la identifiquemos sabemos el nivel de intensidad o de gravedad y podemos usar estas analogías. Entonces, pensemos en un lago, ¿no? ¿Cómo es un lago? Pues un agua estancada, ¿no? Está por lo general en podemos pensar en una laguna, quizá, ¿no? Es agua que está estancada y entonces eso puede simular la agitación leve. Es como se mueve, ¿no? Pero de alguna manera no pasa de ahí. Entonces siento agitación, pero es tenue, ¿no? Pero ¿qué ocurre en el río, por ejemplo? El agua fluye, ¿no? Y entonces podríamos hacer una analogía entre una agitación mental moderada con el río, como que lleva un cauce, pero no es tan fuerte, pero sí hay movimientos, ¿no? Y podremos pensar en la analogía de el mar, justo el mar tiene muchas olas y mucho movimiento del agua, y eso podría simular la agitación severa. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque para que nosotros podamos controlar el tipo de agitación mental que experimentamos, el primer paso es clasificarlo. Hay agitaciones que todo el mundo experimentamos a lo largo del día y son leves, ¿no? Lo que es un común es que todo el día va a haber agitaciones leves, pero a veces llega a haber algunas que son severas, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos las agitaciones leves con las severas, vamos a decir nuestro día está caótico.
emplear este sistema de clasificación nos ayuda a saber qué tan grave puede ser algo, ¿no? No todas las agitaciones mentales que experimentamos tienen la misma intensidad y de hecho esto ayuda a entonces a abordar primero las que pueden ser de tipo severo, como la del mar, ¿no? Y además de que la analogía sirve, poner esta imagen en nuestra mente también nos ayuda mucho a reflexionar de cómo nos sentimos cada día, ¿no? Cada día está siendo un mar, o a veces es río, o a veces es lago. ¿Ok? Entonces, esta es la información que quise compartirles con respecto a semana uno. En resumen, hablamos de las emociones básicas o primarias, les expliqué cada una de ellas y después entré al tema de agitación mental, de técnicas de soporte de atención y hablamos de las analogías de lago, río y mar para hacer semejanza justo a lo que ocurre cuando nos estancamos en un estado emocional. Entonces, si alguno de ustedes esta información que les compartí les ayuda a pensar, a reflexionar, si están de acuerdo o no están de acuerdo, si en algún momento se han sentido de esa manera, me gustaría, ay, denme un segundo, leer sus comentarios y para eso voy a detener la presentación y me voy a ir a el chat. Denme un segundo. Bueno, voy a leer los comentarios. Bueno, para las personas que se integraron después a la sesión, les coloco nuevamente el link para que me hagan favor de registrarse. Únicamente les pido datos como nombre, apellidos y el ID, que es el número que está previo al arroba de sus correos. Y grupos, si saben, si están en grupo 73, 74, no solo lo coloco. Ok. Entonces, con respecto a sus comentarios. Dice Laura, muchas veces cuesta trabajo pedir apoyo ante tristeza profunda y depresión. Sí, Laura, y la razón es porque difícilmente las personas estamos y no tendremos por qué estar preparadas en el manejo de situaciones emocionales. Entonces, cuando alguien está triste o ya en un estado depresivo leve o mayor, lo primero que pensamos es, pues, si está, así funciona nuestra lógica. Si está en este estado de depresión, pues que esté en el de alegría. Pero bueno, ese es un camino amplio, pasar de una emoción a otra y de hecho no es nada saludable. Entonces, lo que se recomienda es primero validar la emoción, es decir, notar su existencia y no negarla, no decir, no estás triste, es que no te has dado cuenta de lo que tienes, de lo que valoras, ¿no? Entonces, la primera forma de afrontar una emoción, y ya hablaremos en alguna otra sesión de técnicas de afrontamiento, es reconocer la presencia de esa emoción en nuestra vida, después pensar por qué me siento de esa manera, intentar indagar acerca de las situaciones que puedan estarla generando y posteriormente ya viene toda la técnica de afrontamiento, pero bueno, Laura, no te culpo, es muy difícil a veces recibir pues entrenamiento, preparación, ¿no? Con respecto a este tipo de temas, pero bueno, si estás atravesando por alguna situación de este tipo, me gustaría que me compartas el día de hoy o mañana un mensajito y tengo mucho material que puede ayudarles, incluso números de atención psicológica, si creen que la situación lo amerita. Pero bueno, aprovecho este espacio para comentarlo. Muy bien, dice Verónica. También una sesión de terapia me dijeron que a veces la tristeza, si no la dejamos salir, se vuelve enojo, porque es una manera de desahogo superficial. Claro, Verónica, y tienes toda la razón. Y es porque la intensidad, ahorita no les hablé de intensidad, pero la intensidad de la depresión es baja con respecto a la intensidad del enojo. Entonces, si la tristeza comienza a hacer presencia en nuestra vida, y se queda ahí, entonces puede convertirse en enojo porque es como un volcán, ¿no? Imagínense, el volcán en calma es la tristeza, pero se acumula tanta energía que entonces un día explota y entonces de pasar de una posición pasiva de ser una montaña, un volcán, pasa a la posición activa que es explotar, ¿no? Entonces, hay muchísima información muy importante acerca de la trayectoria que ocurren las emociones, como pasar de una a otra y las alteraciones que pueda provocar. Entonces,
Verónica, al igual que Laura, te digo, si en algún momento necesitas información, apoyo o contención con alguna situación en particular, puedes comentármelo, si tú gustas, de manera privada. Dice Claudia, hola, buenas noches, tutora. Yo sí me enojo porque a veces la gente piensa que puede hacer lo que ella quiere sin que uno le diga nada. El problema mío es que me aguanto mucho y ya cuando ya pasaron, ya exploto y les digo todo lo que tenía acumulado. Sí, justamente, y no te culpo, Claudia, es la manera en la que todos aprendimos a reaccionar, ¿no? Que pongo un límite, pero cuando ya estoy harto, y de hecho los límites, te estás refiriendo a los límites tendremos que ponerlos a nosotros mismos para protegernos, ¿no? No para impedir que el otro nos lastime, no, son límites de protección a nuestra persona, no límites a los demás. Tienen que ser, hay una clara diferencia ahí. Pero les digo que creo que la mayoría de sus dudas van hacia estrategias de afrontamiento y de contención emocional. Entonces se me ocurre que en la sesión 2 podremos hablar un poco más al respecto. Dice Auner, las emociones son como un GPS, el miedo nos avisa hacia el peligro, la tristeza que perdimos algo. Muy bien, qué bonita analogía, me gustó mucho. Sí, justamente este GPS que nos ayuda a saber en dónde estamos. Es como una brújula que nos permite entender dónde estamos, a dónde queremos ir, qué tan rápido o lento vamos, ¿no? Entonces sí, me gusta tu analogía. Dicen, a mí sí me ha pasado como la tristeza, pero para mí es difícil pedir ayuda. Sí, y aprovecho este momento también para mencionar como a nuestras compañeras, si en algún momento estás pasando por alguna situación actual o pasada, siente confianza, o espero estar brindándoles esa confianza. Estoy muy preparada al respecto, todo lo manejo con estricta privacidad, por eso les digo que de manera privada. Entonces podemos abordar la situación que ustedes estén atravesando y buscar la mejor manera. Sé que puede ser difícil, ¿no? Pedir ayuda, pero bueno, al menos a la persona que tienen delante de ustedes es una persona profesional que puede buscarles la mejor estrategia para salir adelante de alguna situación. Dice Josefina, buenas noches. Dice Carlos Alberto, a mí en verdad me da miedo cuando se me desata la ira, ya que primero reacciono y después pienso la situación. Sí, claro, Carlos, y no te culpo, porque como les decía a las compañeras, no. Ay, perdón, es mi gatita. Es una manera en la que todos aprendimos a reaccionar. Entonces, es de hecho, así funciona, ¿no? Sentimos la ira, explotamos y después viene el qué dije, qué hice. Y eso se debe a una cuestión que ocurre en el cerebro. En el cerebro, Carlos, existe una estructura que se llama amígdala y está acá en la nuca. Cuando nosotros estamos muy enojados, imagínate tú que la amígdala se calienta. Sí, así cuando decimos, no es que estoy ardiendo, enojado, lleno de ira. Entonces, esa amígdala se calienta y como la amígdala está ocupando toda la información, toda la fuerza de nuestro cerebro se calienta tanto, imagínate un motor y entonces las otras funciones del cerebro se quedan sin energía. Lo que se hace en los casos de manejo de la ira, hay una técnica muy bonita y muy interesante. De hecho, les voy a mandar información el día de mañana acerca de esa técnica. Se llama secuestro de la amígdala. Justamente cuando nosotros estamos estresados, muy preocupados, viene la amígdala y secuestra nuestra mente. Es decir, no piensas, no actúas, solo sientes enojo e ira y es normal. El punto o lo que la amígdala no sabe de sí misma es que la amígdala se enfría en 5 a 8 minutos. No puede estar tanto tiempo enojada, ¿no? O enardecida. Entonces, si nosotros le decimos a la amígdala, enójate lo que tú quieras, pero le damos sus 8 minutos, está comprobado científicamente, Carlos, que la amígdala empieza a perder fuerza. Y cuando pierde fuerza, ¿quién crees que entra luego, luego? La corteza prefrontal, que es justo la parte lógica, la de, no, 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 no voy a hacer eso, ¿qué está pasando? Esto está mal, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿No? Entonces, eh, es una técnica que funciona, ¿no? Que se practica mucho y bueno, en algún momento les hablaré de ya más específicamente cómo aplicarla, pero bueno, te lo comento ahorita porque puede ser una duda que tú tengas, pero también que tengan el resto de los compañeros, ¿ok?
También ponen, es que tengo miedo de confiar en personas, ¿será eso? Sí, yo sé que buscar con personas profesionales, sí, ahora les diré una de las reglas en psicología. Y una de las principales reglas que tenemos los psicólogos es que, bueno, la ayuda se busca con personas que no conozcamos. ¿Por qué? Porque si la buscamos con personas conocidas, entonces pues nos da mucha pena pedir ayuda. Pero justamente con personas desconocidas hay más confianza porque no saben mucho de nosotros, no nos van a juzgar, ¿no? Entonces, a veces es mejor idea. También dice, me parece que hoy no podré registrarme en su lista. Estoy en un dispositivo viejo, no te preocupes, no pasa nada. Los que tengan oportunidad de registrarse pueden hacerlo. Dice Auner, una duda, ¿cómo nos ayudan las emociones a identificar cuándo es necesario poner un límite para nuestro bienestar? Qué buena e interesante pregunta. Y es cómo, más bien, ¿cuándo nos ayudan las emociones a identificarlo? Es en el momento en el que nosotros llevamos tiempo experimentando sensaciones de desagrado. ¿No? O años, incluso hay personas que llevan años, ¿no? Experimentando o aguantándose, como nos decía la compañera, no quiero esto, no quiero esto, no lo quiero, y lo terminamos aceptando. Es cuando las emociones, cuando explota una emoción, no es tan malo. Es sinónimo de que lleva tiempo habitando dentro de nosotros, la ignoramos por completo y un día dijo, ya se acabó, pero bueno, nosotros tendríamos que anticiparlo, de hecho. ¿No? Un momento previo sería mejor idea. Bueno, también dice, en cuanto a mis emociones, me cuesta trabajo controlar el llorar cuando hay alguna situación que me causa tristeza. Así que será muy agradable tener más elementos para controlar esa emoción, el enojo, miedo, la alegría. Es fácil regular la nostalgia, en cambio, más difícil. Y sí, de hecho, de las emociones más difíciles de regular está el enojo y la tristeza. De ahí que les digo que surgen todos los trastornos que existen hoy en día. No, pero bueno, parte de mi papel con ustedes es ayudarlos a entender cómo funcionan. No les dije en mi presentación, pero bueno, yo me formé en el área de la neuropsicología, seguro ya lo notaron, pero es muy importante porque justo nos dice qué hay detrás de cada cosa que pasa. Nada de las emociones que experimentamos es fortuita, todo tiene una base, un origen, y una vez que uno lo encuentra, lo entiende, es más sencillo regularlo. No vamos a poder regular algo que no sabemos de dónde proviene o por qué está ahí. Entonces, estas sesiones justo están orientadas hacia allá. Dice Laura, creo que fue a partir de que falleció una de mis hermanas, al menos eso me hizo saber mi esposo que él notó un cambio. Sí, 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 a veces se le llama eventos desencadenantes, que a partir de ahí es cuando ocurre esto. Lo siento mucho, Laura, lo de tu hermana. Xiaomi, a mí me pasa lo mismo, lloro por todo y por nada. Cuando estoy enojada, frustrada, me dicen que soy dramática. No, más bien les decía, la regla de oro es cuando una emoción lleva tiempo habitando nuestra mente. ¿Qué emoción dice? Oye, ya duele estar aquí, entonces explota y es cuando viene todo lo que ya les comenté. Dice Liliana, buenas noches, yo tuve pensamientos de suicidio por tristeza y asisto a terapia y sí, me es muy difícil pedir ayuda. Hasta ahorita ya llevo casi un año de terapia y me ha ayudado muchísimo. Qué bueno, Liliana, que te esté sirviendo. A veces las personas dicen, ¿cómo creen que hablar con alguien me va a ayudar? Y miren que es la razón por la que existe la psicología y no es solo ir a platicar con alguien, es confrontar tus ideas contigo mismo. ¿No? Y entender por qué están ocurriendo. Y ya que entiendes, yo le llamo trazar un mapa de lo que te pasa. Ya que lo entiendes, es difícil, es fácil solucionarlo. No podemos solucionar. Imagínense que se les descompone algo sencillo, que todos sepamos arreglar. No lo sé. Bueno, una computadora nadie sabe, pero el ejemplo sirve. Si no sabemos qué se le cayó, que no le está funcionando, pues no vamos a poder arreglarla ni llevarla con alguien que la arregle. No sabemos si es la pantalla, el teclado. Si le llevo mi computadora, yo digo, no lo sé. Más o menos hay que decir, ah, mira, hizo un sonido raro, fíjate que ya no se ve la imagen, fíjate que se traba. Entonces hay que saber un poco de qué ocurre para poder arreglarlo, ¿no? El enojo puede durar, y sí, muy bien, Hilary, puede durar incluso muchos años, no puede ser una emoción que se experimente por mucho tiempo. Todas estas emociones de las que les hablo. Entonces, qué interesantes aportaciones están realizando. Voy a ir cerrando la sesión y justo
Les agradezco su confianza, el que puedan compartir esta forma en la que ustedes se sienten conmigo, tengan la seguridad y la confianza que sabré abordarlo de la manera más profesional posible. Aquí tienen algunas recomendaciones generales para este módulo 3 y para todas las semanas. E intenten en la medida de lo posible participar en los foros de aprendizaje. No olviden revisar sus guías para las actividades semanales, contestar el cuestionario socioemocional de esta semana y también para el que no lo ha hecho, les subí un link para que me apoyen contestando el cuestionario, cómo te puedo ayudar. Así ya sé cuáles son sus inquietudes, ¿no? Entonces, ahí viene información, se tardan 10 minutos contestándolo y a mí me ayuda muchísimo a conocer a ustedes que son mis estudiantes. No olviden revisar los manuales para el uso responsable de la información. Recuerden todo lo que tiene que ver con citación, APA, es muy importante porque con ello elaboran sus actividades y intenten hacer sus envíos en tiempo y forma. Sabemos que tenemos el domingo hasta las 12, yo diría que a las 11 o 10, porque el sistema a veces se bloquea porque son muchísimos alumnos que suben actividades. Entonces, intenten anticipar, ¿no? 2 o 3 horas antes para que no vayan a tener dificultades. Y bueno, estos son mis datos, mi correo, yo estoy en el mensajero, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, sepan que puedo apoyarles al respecto. Espero que esta sesión les haya gustado, les haya aportado algo, les haya contribuido y bueno, pues les vuelvo a pegar el link de asistencia por si alguien no tuvo oportunidad de registrarse, pero bueno. Será un gusto para mí trabajar con ustedes el día de mañana. Bueno, hoy se procesa la grabación, mañana la subo, les voy a compartir material, lo que hablamos el día de hoy. Y nada, si tienen alguna duda, acérquense, pregúntense, no sientan pena, estoy aquí para apoyarlos. Y esto sería todo por mi parte. Gracias por compartir su tiempo, sé que es muy valioso, sé en todo lo que andan. Bueno, porque platico con ustedes, ¿no? Sé que tienen muchísimas actividades y el que ustedes me regalen una hora para mí es muy valioso. Entonces, muchas gracias a todos. Será un gusto trabajar con ustedes. Me pone Laura, yo tengo una duda, pero es sobre el módulo 2 que estoy recursando. ¿Me puede apoyar para saber las fechas de envío? Ahí vienen, Laura, sí, escríbeme, pero de todos modos, cuando tú abres el módulo 2 ahí vienen por semanas y las fechas de envío. ¿No? Entonces, pero con todo gusto escríbeme y si quieres mándame captura de pantalla y ya te voy diciendo dónde. Pero bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Denme un segundo. Por su tiempo, por su disposición. Será un gusto acompañarlos en este módulo 3 y pues nada, lo que necesiten, ahí estaré pendiente. Voy a finalizar la grabación, la subiré por si quieren repasar algo y seguimos en comunicación. Adiós, buenas noches a todos. Hasta luego.